Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren súper bien hoy, porque tenemos un tema que sinceramente está dando mucho de qué hablar. Si son fanáticos de las telenovelas turcas y sobre todo, si han seguido de cerca la historia de amor que traspasó la pantalla entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desentrañar todos esos rumores que han estado circulando sobre su relación, o mejor dicho, su supuesta relación ahora que el amor está a la vista, o tal vez, solo está en la imaginación de muchos. Así que prepárense, pónganse cómodos porque vamos a meternos de lleno en el chisme, pero siempre con respeto y basándonos en lo que se dice y lo que se ve. Y antes de que se me olvide, si todavía no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Pues bien, el título lo dice todo, Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿amor a la vista? Rumores al descubierto. Muchos de ustedes nos han preguntado muchísimo sobre esto, y es que la química entre Hande y Kerem en Senkalkam fue simplemente explosiva. Nos enamoraron a todos con su personaje de Eda y Serkan. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, esa tensión, era palpable. Y claro, como suele suceder con las parejas que funcionan tan bien en la ficción, los fans empezaron a soñar con que esa chispa también existiera en la vida real. Y así fue. Los rumores comenzaron a surgir desde hace ya un buen tiempo, alimentados por cada aparición pública, cada me gusta en redes sociales, cada comentario cómplice. Al principio, todo era pura especulación. Había quienes decían que su relación era una estrategia de marketing, que solo actuaban para mantener el interés de los fans. Otros, más románticos, juraban que lo que se veía era genuino. Y lo cierto es que con el tiempo, hubo señales que empezaron a inclinar la balanza. ¿Recuerdan esas entrevistas donde se ponían nerviosos al hablar del otro, esas publicaciones en Instagram donde uno aparecía en el fondo de una foto del otro, esos viajes que coincidían misteriosamente? Poco a poco, la evidencia, o al menos lo que nosotros como fans percibimos como evidencia, se fue acumulando. Y aquí viene lo interesante, ¿qué tan cierto es que el amor está a la vista ahora? Porque si bien hace un tiempo se confirmaron como pareja, la dinámica entre ellos ha tenido sus altibajos, al menos en la percepción pública. Hubo periodos de mucha actividad en redes, donde compartían momentos íntimos, viajes juntos, gestos de cariño públicos. Y nosotros encantados. Ver a nuestros actores favoritos felices y enamorados es una delicia. Pero luego hubo fases donde la comunicación era más discreta, y eso, inevitablemente, desata nuevas olas de rumores. Que si terminaron, que si están en crisis, que si se están dando un tiempo, el vaivén de las especulaciones es constante. Vamos a desglosar un poco estos rumores. Uno de los puntos clave que siempre se mencionan es la gran diferencia de edad entre Hande y Kerem. Si bien no es abismal, Kerem es unos años mayor que Hande. Y como suele pasar en muchas culturas, una diferencia de edad, especialmente si el hombre es mayor, a veces genera un escrutinio adicional por parte de la sociedad. ¿Ha sido esto un factor en su relación? ¿Ha generado presiones externas? A menudo las parejas con diferencias de edad tienen que lidiar con comentarios y preguntas que otras parejas no tienen que enfrentar. Si bien ellos siempre se han mostrado relajados al respecto, es algo que la gente comenta. Otro rumor recurrente tiene que ver con sus carreras individuales. Hande Erçel es una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía, con un gran número de seguidores y proyectos ambiciosos. Kerem Bürsin también goza de una gran fama y reconocimiento. Cuando dos personas con carreras tan exitosas están juntas, siempre surge la pregunta ¿cómo manejan la fama, las giras, los rodajes en diferentes lugares? ¿Se apoyan mutuamente? ¿Los celos profesionales entran en juego? Aunque no tenemos información concreta sobre conflictos en este aspecto, es un tema que los fans suelen debatir. La vida de pareja de dos celebridades es inherentemente compleja, y la distancia y las demandas de sus profesiones seguramente presentan desafíos. Y luego está el factor de la presión mediática y de los fans. Seamos honestos. La base de seguidores de Hande y Kerem es masiva y muy apasionada. Nos encanta verlos juntos, pero esa misma pasión puede traducirse en una presión enorme. Cada paso que dan es analizado, cada foto es interpretada. ¿Se sienten agobiados por esa atención constante?
¿Es difícil mantener una relación privada cuando todo el mundo está pendiente de cada detalle? Es muy probable que sí. La constante necesidad de performance pública, incluso en su vida privada, debe ser agotadora. Y los rumores en ese contexto se magnifican. Un día están viviendo el amor perfecto, al siguiente están al borde de la ruptura, todo basado en sutiles cambios en su actividad en redes o en un par de apariciones públicas por separado. Recordemos también que hubo un tiempo en que se especuló fuertemente sobre su ruptura, y fue un tema que generó mucha tristeza entre sus seguidores. Sin embargo, posteriormente volvieron a compartir contenido juntos, dando a entender que las cosas se habían solucionado o que quizás la crisis no había sido tan profunda como se pensaba. Este ciclo de confirmación, especulación, rumor de ruptura y posterior reaparición pública ha sido una constante en su relación. Ahora hablemos de las señales más recientes. ¿Qué nos dicen ahora que el amor podría estar, en efecto, a la vista, o tal vez, a punto de serlo de nuevo con más fuerza? Si ustedes han estado siguiendo sus cuentas de Instagram, habrán notado ciertas publicaciones que sugieren una reconexión. A veces son solo me gusta o comentarios sutiles, otras veces son menciones más directas o fotos donde se les ve compartiendo tiempo. La clave está en saber leer entre líneas y en entender la dinámica de las redes sociales de las celebridades. Un like puede significar muchas cosas, desde un simple gesto de amistad hasta una poderosa declaración de amor. Y por supuesto, los eventos públicos son un campo fértil para los rumores. Si se les ve juntos en una alfombra roja, en una premiación, o simplemente saliendo de un restaurante, eso es material para titulares y para que los fans se ilusionen. La forma en que se miran, si se toman de la mano, si intercambian sonrisas cómplices, todo eso alimenta la narrativa del amor a la vista. Otro aspecto interesante a considerar es el impacto de Senkalkam en su relación. La serie fue un fenómeno global y la conexión entre Eda y Serkan se volvió icónica. Es difícil para los actores separar completamente la imagen de sus personajes de su vida real, especialmente cuando esa conexión fue tan fuerte y tan querida por el público. Es posible que parte de la expectativa que generaron en la serie haya continuado influyendo en cómo la gente percibe su relación actual. Entonces, ¿qué podemos concluir de todos estos rumores? La verdad es que en el mundo de las celebridades, la línea entre la vida privada y la vida pública es a menudo muy delgada y difusa. Lo que vemos en las redes sociales o en los medios no siempre es el reflejo completo de la realidad. Sin embargo, lo que sí es innegable es la fuerte conexión que Hande Erçel y Kerem Bürsin han tenido, tanto en la pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Los rumores de amor a la vista, de rupturas y de reconciliaciones son parte del circo mediático que rodea a las estrellas, pero también reflejan el cariño y la inversión emocional que los fans han hecho en su historia. Lo importante, en mi opinión, es recordar que todos tenemos derecho a nuestra privacidad. Y si ellos han decidido dar un paso más allá y hacer pública su relación de una manera más firme, o si están en un proceso de sanación y redescubrimiento, o simplemente manteniendo su relación en un plano más íntimo, es su decisión. Lo que sí podemos hacer nosotros es disfrutar de su talento, celebrar sus éxitos y, si son felices juntos, alegrarnos por ellos. En resumen, hemos navegado por las aguas a veces turbulentas de los rumores sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de la chispa que encendieron en Senkalkam, de cómo esa química llevó a especulaciones de una relación en la vida real, de los factores que alimentan esos rumores, como la diferencia de edad y la presión mediática, y de cómo la dinámica de su relación ha sido un constante vaivén para los fans. Lo que queda claro es que independientemente de los altibajos, su conexión es innegable y su historia sigue cautivando a millones. Si el amor está a la vista, o si está en proceso de serlo de nuevo, el tiempo y ellos mismos lo dirán. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por los rumores de Hande y Kerem. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva más clara sobre todo este tema. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que su amor está realmente a la vista? ¿Han notado alguna señal que nosotros hayamos pasado por alto? Dejen sus comentarios aquí abajo, siempre leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de que se vayan, no olviden darle un buen like a este vídeo si les ha gustado. Compartan con sus amigos que también sean fans de Hande y Kerem, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.